Bendiciones, hermanos. Qué alegría estar una vez más aquí con ustedes, aprendiendo un poquito más. Hoy continuamos con el Salmo 126. La Reina Valera lo titula Oración por la Restauración, pero entonces le voy a leer la versión viviente y dice así: Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renueva el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Este era un tiempo de cautividad que el pueblo de Israel estaba viviendo y Dios había respondido al clamor de ellos. Entonces dice aquí, cuando el Señor les trajo de regreso a Jerusalén, esto fue como un sueño. Esto fue de inmensa alegría. Estaban asombrados de lo que Dios había hecho por ellos. Ellos estaban sufriendo, pero el pueblo de Israel fue un pueblo, y pienso que todavía, desobediente a la voz de Dios, desobediente a las ordenanzas, y no era fiel. Y no solo vivieron este cautiverio, vivieron otros cautiverios. Pero en este tiempo los estudiosos dicen de la palabra, los estudiosos de la palabra dicen que este tiempo pudo haber sido el cautiverio en el tiempo de Nehemías y estas. Entonces, ellos habían sido librados, había sido escuchada su voz, su clamor, sus ruegos. Pero estaban tan sorprendidos, no pensaron que Dios les sorprendiera. No pensaron que Dios se manifestara de esta manera tan maravillosa. Entonces ellos dicen, esto es como un sueño, haber regresado a Jerusalén es como un sueño. Nos llenamos de risa, o sea, no lo creían. ¿A usted le ha pasado así? Que el Señor le responde algo y usted dice, esto es increíble, y uno se ríe y uno se goza y uno dice, no, definitivamente esto solamente lo puede hacer el Señor. Así estaban viviendo ellos, habían vivido esa cautividad, y dice que las otras naciones les estaban viendo, las otras naciones estaban siendo testigas del poder de Dios. Esto era un testimonio para las otras naciones. Estaban siendo testigos de lo que Dios había hecho con ellos. Y ellos dicen, qué cosa tan sorprendente lo que Dios hace con ellos. Y ellos, dice la palabra, que ellos respondían, así es, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Eso también nos pasa a nosotros. ¿De cuánta cautividad nos puede sacar el Señor? ¿De cuánta cautividad lo puede librar el Señor a usted? ¿De cuánta esclavitud? Cuando empezamos nuestra vida cristiana, ¿de dónde venimos? De la cautividad del pecado, de la esclavitud del pecado. Y hay testimonios. Bueno, de pronto el mío no fue un testimonio así tan terrible, porque nací en un hogar cristiano por parte de mi mamá. Entonces, mi testimonio no es así, pero sé de los testimonios de personas que dicen, definitivamente esto solamente lo pudo hacer el Señor. Y usted puede conocer mucho testimonio de gente asesina, de gente drogadicta, alcohólicos, bueno, gente que ha vivido en esa cautividad, y de repente el Señor viene y los saca de esa esclavitud, de esa cautividad. Y usted no lo cree, y usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y los vecinos en este caso vienen siendo sus familiares. Y los familiares dicen,
¿Y esto qué? ¿Qué pasó aquí? Esto no lo pudo haber hecho sino el Señor. Entonces Dios es tan grande y tan maravilloso, tan hermoso, que escucha su oración en medio de esa cautividad, en medio de esa esclavitud. Y el pueblo de Israel estaba asombrado porque Dios había hecho eso. Y ellos se gozaban, les daba mucha alegría, se reían porque no creían que esto fuera verdad. Pero Dios lo ha hecho. Y es tiempo de que esto que vivió el pueblo de Israel también lo está viviendo muchas naciones. Nuestra nación en este tiempo, yo les decía la vez pasada, estamos en tiempos difíciles, pero hay lugares en nuestro país que están siendo cautivos. La gente está siendo cautiva, los grupos, los guerrilleros, estos grupos delincuenciales se toman los territorios. ¿Y qué hacen de la gente? La esclavizan y la gente no puede salir y sufren. Es tiempo de que usted se ponga su mano en el corazón y usted empiece a tomar conciencia. Nosotros estamos viviendo aquí, yo vivo aquí en Tuluá, pero vemos que la situación no es fácil. Y por eso Guardianes 24/7 está cubriendo nuestra nación. Él la está cubriendo con oración. Y el Señor ha respondido de una manera soberana, espectacular. Porque lo que hemos orado, el Señor lo ha respondido. Es increíble de cómo el Señor le daña los planes al enemigo. Y nuestras oraciones han sido oraciones que el Señor las ha dirigido. Y nuestra nación sale de la cautividad en la que ha estado por años y años y años y años. Las familias salen de esa cautividad en la que han estado por años y años. Porque Dios quiere traer libertad. Pero usted y yo, como pueblo de Dios, tenemos que meternos e interceder y decirle, Señor, que nuestra nación, que nuestra gente pueda gritar de alegría, de asombro, por las cosas que tú vas a hacer. Hemos llorado, hemos gemido, el pueblo de Israel hacía eso en medio de su cautividad, pero Dios respondió. Y dice aquí, restaura nuestro bienestar, Señor. O sea, antes habían vivido bien, pero de repente todo acabó, pero por la desobediencia. Y el Señor empieza a hacer esa obra y a restaurarlos. Dios empieza, cuando usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador, esa es la obra que Dios empieza a hacer. Pero hay cosas que a usted les toca hacer, ¿cierto? Hay cosas que nos toca hacer a nosotros mismos. Dejar muchas cosas. Dios hace una parte y a nosotros nos toca hacer otra parte. Pero cuando eso sucede, empezamos a vivir esa libertad. Y Dios aquí empezó a restaurar. Dios va a restaurar nuestra nación. Dios va a restaurar y va a levantar hombres y mujeres, intercesores, pero hombres y mujeres que también sientan ese temor y puedan ser ese instrumento que Dios use para gobernar una nación como debe de ser, en el temor del Señor. La palabra dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos, el pueblo sufre. Y usted como hijo de Dios, y yo como hija de Dios, y nosotros como hermanos que somos en Cristo, tenemos que hacer eso. Para que, dice acá, los que siembran con alegría cosecharán, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Así tiene que ser. Nuestra nación va a vivir tiempos hermosos. Las familias, los hogares que están siendo cautivos en pleitos, los jóvenes que quieren acabar con sus vidas, los que están en la drogadicción, los que están en el alcoholismo, los que están viviendo vidas desordenadas. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que salen de esa cautividad, porque el Señor viene a libertarlos.
Que el Señor guarde sus vidas. Que el Señor traiga paz para cada uno de ustedes. Nos estamos viendo en una próxima. Bendiciones.